Moscoso no solamente confirmó que el costo del tranvía Cuenca, tema que nadie nos contó, que los cuencanos no lo sabíamos, no fue de 200 o 220 millones de dólares como se había planteado en el presupuesto original. Fueron 370 millones de dólares lo que la ciudad invirtió o gastó en el tranvía. También señaló que la ocupación del tranvía es una fracción mínima de lo que se estimó, ya con una serie de reconsideraciones, incluyendo la pandemia. Bordea los 9.000 a 10.000 pasajeros diarios. ¿Qué genera esto? Pérdidas que están en el orden de 7 a 8 millones de dólares anuales que debemos pagar a los cuencanos, sacrificando otras obras y pagándolo de nuestro bolsillo, de nuestros tributos. También señaló de que se había hecho ya un primer contacto a través del vicepresidente de la República, entregándole toda esta información financiera para pedir al gobierno de Guillermo Lasso que cumpla con su palabra, su oferta de campaña de subsidiar las deudas y la operación del proyecto Tranvía. Damos la bienvenida al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos temas, doctor Zamora. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan en este día. Efectivamente, el tema del tranvía yo quisiera resumirle en 3 aspectos, que es lo que han venido haciendo para poder precisamente agravar la situación y que son responsabilidad de esta administración municipal, básicamente, que es la que puso en operación comercial el tranvía. La primera es precisamente el no haber integrado de manera tecnológica la tarjeta electrónica, lo cual trae serias consecuencias para el uso precisamente de los pasajeros y consecuentemente la caída de la demanda para el tranvía. Segundo es precisamente el asunto de la integración en cambio física. Usted recordará que más allá de las puntas que integran Control Sur y Milchichig, hay otros aspectos que dan los estudios de León y Godoy para que hayan integraciones físicas en otros puntos de la ruta tranviaria con el objeto de poder dar mayor demanda al sistema tranviario. Y la tercera daga que yo le digo que le han dado a este proyecto tranvía es permitir por parte de esta administración la circulación de la línea 100 de manera paralela, lo cual es una competencia y más barata, dicho sea de paso, a la propia línea del tranvía. Entonces, con estos 3 factores, no integración tecnológica, no integración física como mandan los estudios, y haber permitido algo que de entrada había que no permitir, lo que es el tema de la línea 100, efectivamente lo que vamos a hacer es, Gustavo, no a tener un déficit de 7 u 8 millones de dólares, sino será muchísimo más. Yo en la sesión de Consejo Cantonal de los Presupuestos ya advertía esta situación y al menos proyectaba que el déficit que tendrá el proyecto tranvía al menos bordeará los 12 millones de dólares, y en esa situación vea usted cómo nos vamos encontrando, porque era bastante elemental, pero no querían verlo quienes no quieren verlo, en el hecho de que se proyectó un promedio de 44,000 pasajes día, cuando obviamente no llega ni siquiera a 23,000, y eso era elemental colegir por los datos exactos que nos da la tarjeta electrónica, en que el día pico de todo un año es un día miércoles que se hizo un estudio de todo un año, y el día pico de toda la línea 100, de la línea completa 100, no solo del trozo, digamos, que está operando el tranvía, era precisamente de 28,000 pasajes día. Entonces, si usted le pone la línea 100, no integra tecnológicamente y tampoco integra de manera física, tiene la caída que tenemos y los déficits que se generan. Y claro, lo más fácil es ir a decir, páguennos ahora el gobierno, vamos a ver qué dice el gobierno. Pero lo que hay que hacer es arreglar los temas al interior de las 3 partes fundamentales que, estando en norma vigente, el propio municipio es la que le incumple. Concejal Zamora, muy buenos días. Este tema se lo ha venido ya analizando desde hace algún tiempo atrás, el tema de la integración y el tema de la relación respecto de la Cámara del Transporte con las unidades que deberían o no circular, o las líneas que deberían o no circular. Sin embargo, esto se viene alargando, y hasta la fecha no existe un acuerdo que permita precisamente cumplir con este proceso de integración que podría
pueda facilitarle o contribuir para que la crisis del tranvía no sea tan profunda como se está evidenciando en este momento. ¿Cuáles son, en definitiva, las trabas? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Hay falta de voluntad política? ¿Hay intereses por parte del sector del transporte? Es decir, ¿hacia dónde nomás apuntan los problemas que impiden que esto de una vez se resuelva? Yo creería, Rosana, de que son falta de capacidad también de poder llegar a acuerdos, de negociar, de llegar a entendimientos. Las relaciones, aunque digan que son cordiales, las relaciones no son buenas entre la municipalidad y la Cámara de Transporte. Mucho ha pasado bajo ese puente y las cosas evidentemente no fluyen de una manera adecuada. En el tema de la línea 100, fíjese usted, pues es un interés de la Cámara poner una línea, pero es el municipio el que tiene la potestad y sobre todo la competencia de poder planificar las diferentes rutas de bus. Si es que la solución era buscar otra alternativa, ampliar otras rutas, crear nuevas, es decir, buscar soluciones, pero que yo sepa no hay ninguna de esas opciones. Simplemente lo que se dijo es, bueno, entonces operen nomás y claro, quienes pagan son todos los cuencanos, somos todos nosotros que estaremos pagando millones de dólares en estos déficits que se van ahondando cada vez más. El proyecto tranvía ya sabíamos, Rosana y queridos amigos, que no iba a llegar ni siquiera al punto de equilibrio. Quizás ningún proyecto de transporte público llegue a esa situación, siempre tiene que existir un subsidio de por medio, pero una cosa es tener un subsidio manejable y otra cosa es tener un abismo financiero que al próximo alcalde de la ciudad le va a tocar decidir si mantiene este proyecto o simplemente lo cierra, porque el déficit que se va generando y acumulando obviamente en algún punto llega a ser inmanejable y obviamente eso impacta de manera directa en el flujo de caja que tiene la municipalidad para poder solventar otras necesidades de otra índole. Vayamos, doctor Zamora, a las posibles salidas, a las posibles soluciones. ¿Qué es lo que habría que hacer para subsanar estos temas, particularmente los que usted ha señalado, de integración tecnológica y física? En los temas de integración tecnológica, Gustavo, vienen 2 años mintiéndonos al Consejo en pleno, los diferentes funcionarios, de que ya tienen listo, es un tema de una integración, es un chip, quizás voy a explicar de la manera más sencilla posible. El tranvía tiene un chip de lectura de su sistema, el transporte de bus tiene un chip de lectura de su propio sistema de tarjeta electrónica, me refiero. Lo que hay que hacer es crear una suerte de tercer chip que lea ambos, de tal manera que los lectores de la tarjeta del bus sean leídos por el tranvía y los lectores del chip de la tarjeta del tranvía sean leídos por el bus. Entonces hay que crear ese nuevo aspecto, llamémoslo así, tecnológico de desarrollo y que tiene que ser implementado. Y eso es lo que no hacen. Yo hasta lo último que supe, porque ya nos hemos cansado de decir este tipo de situaciones, Estamos con problemas con el audio, doctor Zamora. Vamos a pedir unos instantes de paciencia a nuestros oyentes a ver si se normaliza. Sí, lamentablemente sí, no tal vez si le apagamos la cámara. El proceso en la aprobación de Intel es del Ministerio de Telecomunicaciones, Gustavo. Hola. Sí, a ver, salgamos sin la imagen, por favor, doctor Zamora, a ver si así se posibilita una mejor comunicación. No le oímos en realidad, no le escuchamos su última respuesta. Adelante, si sigue en línea, doctor Zamora. Bien, lamentablemente. Efectivamente, ya. A ver, adelante, doctor Zamora. Muchas gracias, Rosana. Creo que hemos recuperado la señal. Voy a estar sin video para mejorarla. Lo que estaba explicando es que el tema de la integración tecnológica responde a una autorización que tiene que pasar por el Mintel de términos de referencia y aspectos en ese sentido, que hasta que lo que conocí estaba precisamente elaborándose, pero creo que la voluntad de hacer este tema no pasa por una posibilidad cierta tecnológica que hay como hacerla, sino más bien a una suerte, creo yo, y me permito quizás entender de manera extensiva, de alguna suerte de miedos que pueden existir en la integración tanto de los recursos que entran
por parte de la Cámara y también por el tranvía y la distribución de los mismos que pueden haber. Me parece más bien que es un tema de ese miedo, podría decirlo de esa manera, de no querer hacerlo, porque de ahí lógicamente se pueden realizar en la ordenanza. En la Comisión de Movilidad de hace unos 10 días nos indicaban cómo es de dramática la caída de los pasajes cuando efectivamente la gente no tiene esta posibilidad de hacerlo y cómo contrastaron este aspecto. Usted recordará que meses atrás el Consejo Cantonal dispuso que el pasaje sea unificado a 30 centavos y en esa oportunidad los picos de demanda obviamente subieron y eso se logra cuando hay unificación de tarjeta tecnológica para poder hacerlo. Entonces, eso es uno de los temas que tienen que resolverse, que ya vamos varios años. Recuerdo yo que era desde el 27 de marzo del año 2017, fíjese usted, cuando se firmaron las actas, cuando se aprobó la ordenanza de la tarjeta única electrónica y había la obligatoriedad de hacer este cruce y esta sincronización, si cabe el término en términos tecnológicos, de las tarjetas electrónicas. Ahora, concejal, definitivamente uno de los temas que no deja de preocupar es cuánto le está costando mensualmente el proyecto tranvía a la ciudad de Cuenca y cómo está previsto afrontar esta situación bajo las circunstancias que usted mismo nos acaba de manifestar, con todos los datos y la información que nos entregó el nuevo director ejecutivo en la más reciente entrevista que tuvimos en este medio de comunicación. La preocupación está dirigida precisamente hacia cuáles son las soluciones y las soluciones además inmediatas. Susana, yo voy a dar números que estaban antes previstos en términos redondos. El presupuesto anual del tranvía, cuando se iba a contratar el tema del mantenimiento, recordará usted que se querían hacer estos procesos, bordeaba los 15 millones de dólares en números redondos. Luego de eso se tomó una decisión de hacer el mantenimiento de manera directa y eso es lo que está funcionando. Eso indicaron que iba a generar alguna suerte de ahorro en esos valores, que desconozco en qué número será, pero claro, esperamos que sea ya no esos 15 millones, sino algo menos, que no podría precisar porque eso podremos saber al corte probablemente de este año con mayor certeza. Pero quisiera dar estos datos para poder comparar porque el ingreso que ha tenido el tranvía desde enero a mayo, por concepto de pasajes, publicidad y todos los rubros de ingreso, fíjese usted que llega a $512,000 en 5 meses, siendo muy positivos y casi a mitad de año, multipliquemos por 3, que probablemente si es que sigue el mismo ritmo de ingreso, no va a llegar a eso, pero pongamos un poco holgado el asunto. Eso implicaría que estaríamos con ingresos de 1.5 millones de dólares al año. Y los presupuestos iniciales eran de 15 en temas de gastos, con esta reducción que se hará y se prevé por hacer el mantenimiento de forma directa en el mismo tranvía y no a través de terceros, entonces usted ya puede comenzar a vislumbrar algún número probable que deberá estar, creo yo, y vuelvo a ratificarme, en el orden de los 10 a 12 millones de dólares, que seguramente serán del déficit anual, que este proyecto, pues obviamente tendrá que ser pagado por todos, ¿no? Eso sale del presupuesto municipal y obviamente se dejarán de hacer otras atenciones de necesidades para poder llegar a solventar este tema. Ahora sobre el proyecto tranvía, Fernando Villavicencio, actualmente asambleísta y quien además preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, ha anunciado que uno de los temas que investigará a propósito del nuevo cargo que ejerce al interior del Parlamento es el del tranvía. Hemos conocido por parte de la municipalidad que habría apertura para entregar toda la información. Usted, como concejal, los propios miembros del Consejo Cantonal, también con responsabilidades de fiscalización. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Considera que se va a encontrar algo, que es necesaria esta investigación desde sus inicios en la alcaldía del abogado Paul Granda? Diría, Rosana, que este tema está muy bien que se fiscalice. De hecho, nos comunicaremos con el presidente de la comisión para poder solventar
la información que también como concejales tenemos, y al menos quizás en mi caso particular, por haber estado también en el periodo anterior, pero más allá de eso, Rosana, yo creo que la información ha sido dada al órgano de control, a la Contraloría. Hay menos no vivos sobre este aspecto, y más bien lo que siempre hemos estado esperando es cuáles son las acciones que ha tomado el órgano de control. Han sido públicos los informes definitivos de la Contraloría con tantas cosas que no vienen al caso en este momento recordarlas, pero que todos sabemos que han ocurrido, y la cosa es que no ha pasado nada. Más bien yo creo que dentro del proceso de fiscalización que el asambleísta Villavicencio está llevando adelante de estos temas de desvanecimiento de glosas, de procesos que han quedado en el archivo y que nadie más se volvió a acordar de ellos, yo creo que quizás más bien por ahí es el tema que tiene que hacer al lado. Ha puesto en informes en firme todas las diferentes irregularidades que se han dado en la administración de los recursos, y más bien lo que corresponde es decir, bueno, y ahora cuáles son las situaciones de aquellos que tuvieron responsabilidad y que no actuaron de acuerdo a la ley. Yo creo que más bien también debería enfocarse desde este punto de vista, una vez que tenemos informes definitivos del órgano de control. Concejal, estamos nuevamente teniendo algunos inconvenientes con la señal. Empieza a entrecortarse un poco su participación, sus intervenciones. Sin embargo, para ir cerrando este diálogo e insistiendo en este proceso de investigación que ha anunciado Fernando Villavicencio, usted nos manifiesta que existen informes de Contraloría. Hay indicios de responsabilidad civil, indicios de responsabilidad penal. ¿Cómo se ha procedido respecto de lo que ha advertido en este caso la Contraloría sobre el proyecto tranvía, y quizás las inquietudes que quedan más allá de los informes de la Contraloría? ¿Hay algo más que se debería investigar? Yo creería, Rosana, que precisamente lo que usted cuestiona es lo que nosotros queremos saber. ¿Cuáles son las responsabilidades y en qué índole una vez que se dan los informes definitivos? Para poder explicar quizás un poco, la ciudadanía puede tener acceso a los informes definitivos, pero no se tiene acceso ya a las responsabilidades, porque luego del informe definitivo pasa a un departamento de las responsabilidades, que ahí creo que es donde que bastantes cosas se negocian, Rosana. Ahí, en esos departamentos, en donde se desvanecen glosas, en donde se esconden informes, en donde no sabemos qué es lo que pasa. Y además, eso ya no es público. Ese tipo de asuntos se notifican directamente a los funcionarios implicados y por tanto no tenemos conocimiento. Eso es lo que con transparencia debería decirse por parte del órgano de control para conocer cuáles son los avances ya una vez que se han determinado las falencias que los diferentes informes pues han constatado. Bien, queremos agradecer al concejal Cristian Zamora, quien nos ha dado a conocer algunas lecturas respecto de lo que está ocurriendo en torno al proyecto Tranvía Cuatro Ríos en nuestra ciudad. Son las 8 de la mañana con 50.